Bien, no sé por qué se había cortado. Bueno, estábamos hablando de lo que eran las diferencias entre la cláusula penal y las sanciones combinatorias o astreintες. Habíamos dicho que la principal diferencia radicaba en que la cláusula penal era pactada por las partes y que las sanciones combinatorias las aplicaba un juez, una vez que se incumplía con la obligación principal. Bien, otra de las diferencias que tenemos, ahí más o menos se ve, se escucha. Bien, otra de las diferencias que tenemos es que la cláusula penal se pacta junto con la principal, es decir, que al momento de constituir la obligación, sujeto acreedor y sujeto deudor van a determinar que va a haber una cláusula penal. En cambio, las sanciones combinatorias las va a pactar un juez una vez vencida la obligación. Esas son las dos principales diferencias que tenemos entre cláusula penal y las sanciones combinatorias. Bien, ¿me dicen si se escucha o algo? No sé la verdad por qué se había cortado. Me avisan si se escucha, si quieren que repita algún otro tema. Bien. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que son las sanciones combinatorias o lo que son las sanciones astreintες, que ya vimos lo que es el concepto, los caracteres que tiene, cuándo comienza a ejecutarse estas sanciones combinatorias y cuándo se va a extinguir. Activo los comentarios. Sí, ya están activados. Bien, entonces dijimos que estas sanciones combinatorias eran medidas que aplicaba un juez a la parte deudora para contravenirlo al cumplimiento de la obligación, la cual iba a consistir en una suma de dinero que el deudor iba a tener que pagar por día de atraso o el periodo que se determine, que dijimos que podía ser un periodo de un mes, un periodo de un año. Que las características eran, bueno, por un lado que era una pena civil, ya que consistían en multas, que iban a ser siempre dinerarias, porque consistían en la entrega de una suma de dinero, que son accesorias y que funcionaba como una presión psicológica a la otra parte para obligarlo a cumplir. También vimos las diferencias con la cláusula penal, dijimos que coincidían en que ambas eran obligaciones accesorias y que ambas comenzaban a ejecutarse ante el incumplimiento de la obligación principal. Bueno, vamos a ir yendo al siguiente tema. Si me quieren decir que vuelva a repetir otro, obviamente lo vemos. Cuando se cortó habíamos quedado justo en esta parte de la diferencia entre la obligación entre la cláusula penal y las sanciones combinatorias o astreintės. Activo los comentarios de nuevo. Bien. Díganme si se ve bien. Me están diciendo que se cortó, pero acá me aparece que lo están viendo 50 personas. Díganme si se escucha. Bueno, vamos a ir yendo al siguiente tema. Obviamente, si quieren que volvamos a ver o a repetir otro, me escriben. El último tema del día es derecho de retención. El derecho de retención está establecido en el Código, no en la parte de obligaciones, sino que está a partir del artículo 2587. ¿En qué consiste este derecho de retención? Es el derecho que va a tener el acreedor para conservar en su poder
una cosa que corresponde y que debía entregar a su deudor hasta que esta persona le entregue el dinero por su servicio. ¿Cuál es el ejemplo más claro para aplicar el derecho de retención? Un taller mecánico. ¿Por qué? Porque yo soy sujeto deudor. ¿Por qué? Voy y llevo mi auto a que lo arreglen. El acreedor va a pasar a ser el mecánico. Él va a tener en su poder mi auto hasta que yo pague por dicho arreglo, hasta que yo pague por el trabajo que va a realizar la otra parte. Entonces, el derecho de retención, como bien dijimos, consiste en la facultad que va a tener el acreedor para conservar en su poder algo que pertenece, porque el auto es mío, y debía entregar al sujeto deudor hasta que yo pague por ese arreglo. ¿Cuáles son los determinados requisitos que tiene este tema? Primero, el objeto debe ser lícito, es decir, yo no puedo ir a reclamar que a mí me devuelvan, por ejemplo, un auto que yo robé. Es decir, tiene que haber una relación de poder que a mí me vincule con la cosa. Ser, por ejemplo, el dueño del auto. Es decir, que el dueño del auto va a ser un legitimado activo para poder reclamar. ¿Quiénes son los legitimados? Obviamente, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del taller mecánico, el mecánico va a estar legitimado para ejercer este derecho de retención y yo como dueña del auto voy a estar legitimada para exigir la devolución. Bueno, también dijimos que la cosa debía ser adquirida por medios lícitos porque yo no puedo ir a reclamar algo que no es mío ni tampoco puedo ir a reclamar algo que yo hurté. Y como último requisito es que tiene que haber un crédito exigible. Es decir, el dueño del taller mecánico yo le tengo que deber una cierta cantidad de dinero para que él pueda ejercer este derecho de retención. No puede venir a mí una persona en la calle y querer retenerme el auto sin ningún tipo de motivo. Es decir, tiene que mediar un crédito exigible entre ambas partes. Bien, como objeto dentro de este derecho de retención tenemos que puede ser cualquier cosa que se encuentre dentro del comercio y que pueda ser embargable. Como vengo dando el ejemplo del auto. Tiene que ser algo que se encuentre dentro del comercio y a la vez que pueda ser embargable. También como carácter tenemos la indivisibilidad. Es decir, otro ejemplo, yo voy y diseño una remera en cualquier local de ropa. Yo no puedo pagar el 50% de la remera e ir a exigir que a mí me den. No puedo ir a exigir la entrega. Es decir, que el pago parcial no exime a la parte de cumplir. ¿Sí? Si a mí, no sé, me rayaron el auto, yo lo llevo a que me lo arreglen y me dice son 10.000 pesos, yo no puedo ir a decirle, bueno, mira, te doy 8.000 y me llevo el auto. No, porque la otra persona está ejerciendo su derecho justamente de retención y yo tengo que dar la totalidad del pago para poder retirar la cosa. Bueno, en cuanto a los legitimados, como bien dijimos, tiene que mediar una relación de poder entre el sujeto y la cosa. No puede ir, por ejemplo, el primo a decir, hola, soy el primo de Florencia, vengo a retirar el auto. No, tiene que tener papeles, tiene que demostrar que esa persona se encuentra en relación de poder con la cosa. Y bueno, obviamente del otro lado, el otro sujeto tiene que tener un cierto vínculo y un crédito a favor para poder exigir y no entregar la cosa. Bien, ¿y cuándo va a proceder este derecho de retención? No se necesita una autorización judicial ni ningún tipo de autorización que medie. Es decir, que si yo ya tengo un crédito exigible para poder retenerle una cosa al otro, yo ya automáticamente puedo ejercer mi derecho de retención. Como bien venimos diciendo, el mecánico no necesita que un juez, un abogado, quien sea, le habilite el uso de este derecho. Es propio porque, como bien dijimos, cumple con todos los caracteres. Hay una relación de poder, medio un crédito exigible y demás.
Bien, cualquier duda sobre el tema me van diciendo. Antes de que se corte, yo había leído que me pidieron que vuelva a explicar las diferencias entre la cláusula penal y las sanciones combinatorias. Todos los temas que vimos hoy son obligación principal, obligación accesoria, cláusula penal, sanciones combinatorias o sanciones también llamadas astreintες y el derecho de retención. Si quieren que veamos algún tema más o que repasemos algún tema, me dicen. Como un pantallazo general, vimos que las obligaciones principales son aquella obligación que se compromete a ejecutar el deudor al acreedor, que puede consistir en dar, hacer o no hacer, que es cualquier tipo de obligación de dar, hacer, de no hacer, como vimos, que puede llevar, como no, una obligación accesoria, siempre y cuando la pacten las partes, y que dicha obligación accesoria va a seguir la suerte de la principal, es decir, se extingue la principal, se extingue la accesoria. Se torna nula la obligación principal, se torna nula la accesoria. Después vimos la cláusula penal, que era una obligación accesoria, como bien venimos diciendo, que lo van a pactar las partes para asegurarse el cumplimiento de la obligación. Es decir, que yo al momento de constituir la obligación, pacto entre sujeto acreedor y sujeto deudor, en qué va a consistir la obligación, la cláusula penal, que podía ser una entrega de dinero, una obligación de dar, una obligación de hacer. Vimos los diversos caracteres, que era subsidiaria porque se aplicaba cuando se incumplía con la principal, bueno, obviamente que era accesoria, que era inmutable, porque no se podía cambiar salvo que intervenga un juez porque considera dicha cláusula excesiva o abusiva. También vimos de lo que era la cláusula penal, que suplía la indemnización, es decir, automáticamente cuando mi deudor incumple con la obligación principal, entra en juego la accesoria. Y lo más importante es que no se puede pedir la indemnización y la cláusula penal al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la cláusula penal suple la indemnización por daños y perjuicios. Por eso es que las partes la pactan previamente, para que ya se sepa qué es lo que va a pasar en caso de incumplimiento del deudor, y que esta cláusula funcionaba como un beneficio al acreedor porque ya tenía asegurado el cumplimiento de la obligación, sea por la principal o sea por la accesoria. Luca, me decís que un ejemplo podrían ser los intereses punitorios. Los intereses punitorios, eso ya estamos yendo dentro de lo que es la obligación de dar suma de dinero. Claro, justamente cuando vos vas al artículo de los intereses punitorios, que si mal no recuerdo es el artículo 669, te dicen que se rigen por los mismos artículos dispuestos para la cláusula penal. Sí, los intereses punitorios los deben pactar las partes al momento de constituir la obligación. Es decir, por ejemplo, Florencia y Lucas pactan determinada obligación, que es la principal, y van a pactar que en caso de incumplimiento de esa obligación principal, una vez vencida, van a correr intereses punitorios. ¿Por qué? Porque esto se rige igual que la cláusula penal. Es decir, que son accesorias que deben ser pactadas de antemano, que no debe ser excesiva, etc. Lo que cambia, obviamente, es el objeto. Dentro de la cláusula penal tenemos que puede ser objeto cualquier cosa que pueda ser objeto de las obligaciones. Los intereses punitorios solo van a poder ser dinerarios. Bien, Rama, me estás preguntando si se cumple la obligación principal pero no accesoria al extinguirse. Es así. Si se incumple la obligación principal, yo puedo cumplir con la obligación accesoria. ¿Cuándo no se va a poder esto? Cuando se tornen imposibles de cumplirse. Es decir, si a mí la obligación principal se me torna imposible, yo puedo cumplir con la accesoria. Ahora, vamos de nuevo a lo que son los efectos. La nulidad de la principal conlleva la nulidad de la accesoria. Si se extingue la principal, yo puedo cumplir con la accesoria, pero no viceversa. Es decir, si a mí se me torna yo no pude cumplir con la principal y la accesoria tampoco, ya no puedo cumplir con la obligación. Ahí es donde ustedes tienen que ver todo lo que es caso fortuito y fuerza mayor,
que son eximentes para las partes, que no hace falta que se demuestre. Por ejemplo, mi obligación consistía en la entrega de un auto. Y justo cae un rayo, hay una catástrofe natural, hay por ejemplo un terremoto, y obviamente se me rompe el auto desaparece, yo ya no puedo cumplir con esa obligación. Y no hace falta que yo vaya y muestre en papeles que hubo un terremoto y que yo perdí el auto, ¿sí? Cada vez que se habla de caso fortuito de fuerza mayor, son eximentes para cualquiera de las partes que no hace falta que sean demostrados. Creo que más o menos ahí te lo expliqué. Si tienen más dudas me van diciendo. Bueno, ya vimos todos los temas. Si ustedes quieren que volvamos a repetir uno, que demos ejemplos, me van escribiendo tranquilos. Muy bien, Lucas, que relacionaste lo que eran los intereses punitorios con la cláusula penal, ya que, como te lo expresa el código, se rigen por las mismas reglas. Nada más que los intereses, bueno, obviamente, están dentro de las obligaciones de dar suma de dinero y consisten en el dinero. Y que el objeto de la cláusula penal es variado. Puede ser cualquier cosa que sea objeto de las obligaciones. Bien, las diferencias de la cláusula penal y de las sanciones combinatorias, sépanselas, hubo varios exámenes donde preguntaron justamente las diferencias entre uno y otro. Así que creo que ya lo dijimos varias veces, si quieren las volvemos a ver. Y lo último, me había hablado un chico aparte, el derecho de retención está establecido a partir del artículo 2587. Sí, Euge, volvemos a lo que es el derecho de retención. El derecho de retención, como bien acabo de decir, establecido a partir del artículo 2587, consiste en el derecho que va a tener el sujeto acreedor para conservar en su poder una cosa que le pertenece y que debía ser entregada al deudor hasta que la otra parte pague la deuda. El ejemplo más claro, que es el que yo venía dando, es el ejemplo de un taller mecánico. Es decir, se me rompe el auto, yo lo llevo a un taller mecánico. ¿El auto de quién es? No es del dueño del taller, el auto es mío. Pero la otra persona, es decir, el dueño del taller o la persona que trabaja en el taller, me va a poder a mí retener el auto, es decir, que no me lo va a dar hasta que yo pague por el arreglo, por el trabajo que esa persona hizo en mi auto. Ese ejemplo siempre lo doy porque es el más fácil y es un ejemplo cotidiano que se ve en el día a día. A mí, la persona que me arregle el auto, la persona que trabaja en el taller, me puede retener el auto hasta que yo pague. ¿Sí? Ahora, si yo no pago la totalidad del dinero, esa persona no está obligada a mí a darme el auto. ¿Por qué? Porque el pago parcial del crédito no es un eximente para cumplir con la obligación. Es decir, dentro de los que son los caracteres del derecho de retención, nosotros tenemos, en primer lugar, que este derecho va a entrar en juego cuando medie una relación de poder. Es decir, yo soy dueño del auto y la otra persona es dueño del taller mecánico. Yo, como titular del auto, puedo ir a exigir que a mí se me devuelva, obviamente contra el pago del dinero. Pero yo, si el auto no es mío, yo no puedo ir a exigir, no puede ir una amiga mía porque se enojó que no me dan el auto, ir a reclamar por mi auto. Entonces tiene que mediar una relación de poder. Por otro lado, como segundo carácter, tenemos que la cosa debe ser lícita. Es decir, yo a la cosa la debo haber adquirido por medios lícitos. Yo no puedo ir a reclamar la devolución de una cosa que yo robé, por ejemplo. No puedo ir a reclamar que se me devuelva una moto que es robada, que yo no tengo siquiera los papeles para demostrar que media una relación de poder. Y bueno, por el otro lado tenemos que debe mediar un crédito exigible a favor del acreedor. Es decir, si yo ya pagué por el arreglo de mi auto, no puede venir a decirme la persona del taller que no me va a dar el auto, porque el crédito exigible a favor del acreedor ya está pago. Bueno, y por último, habíamos dicho que otro carácter era la indivisibilidad, de que el pago parcial no eximía el derecho. Bien,
Que me están pidiendo que vuelva a decir las diferencias entre las sanciones astreintες y la cláusula penal. Sí. Dijimos que tanto la cláusula penal como las sanciones combinatorias o astreintες, ambas son obligaciones accesorias y ambas van a entrar en juego una vez que se incumple con la obligación principal. Ahora, ¿dónde radica la diferencia? Que la cláusula penal, la cláusula penal debe ser previamente pactada por las partes. Es decir, yo pacto una obligación con Lisandro. Bueno, decimos que la obligación consiste en, no sé, en dar una cosa cierta, en la entrega de este mate. Y ya cuando estamos constituyendo esa primera obligación, pactamos una obligación accesoria. Es decir, nos sentamos los dos y decimos, bueno, en caso de incumplimiento, en vez del mate se te va a dar el termo. ¿Sí? Es decir, que la cláusula penal se pacta por acuerdo de partes, nadie le puede imponer al otro qué hacer, y va a entrar en juego en caso de incumplimiento con la principal. Si vos tenías hasta ayer para la entrega del mate, automáticamente hoy vos ya debés el termo. Ese es un ejemplo. Bueno, en cambio, las sanciones combinatorias o astreintες las va a aplicar el juez en caso de creer que este es el medio más fehaciente para hacer que el deudor cumpla con la obligación, y se va a pactar una vez que la obligación ya esté vencida. Es decir, la obligación vencida hace una semana, el juez, para obligar al sujeto deudor a cumplir con la obligación, le va a aplicar esta pena o multa pecuniaria que consiste en la entrega de una determinada cantidad de dinero por día o por plazo determinado de atraso. Esa es una de las principales diferencias, es decir, la más grande, que la cláusula penal obviamente se va a pactar de antemano por las partes y que las sanciones combinatorias se aplican ante el incumplimiento y por un juez. Bueno, después también como diferencia tenemos el objeto, que en las sanciones combinatorias o astreintες solo se va a tratar de una suma de dinero, como dijimos, por día o periodo pactado de atraso, y que la cláusula penal puede tener como objeto cualquier cosa que pueda ser objeto de las obligaciones. Ahí más o menos se entendió. Hablamos, bueno, las similitudes, ambas son obligaciones accesorias y ambas comienzan a ejecutarse ante el incumplimiento de la obligación. Pero la diferencia radica en que una está previamente pactada y la otra la debe pactar un juez. Y también en cuanto al objeto. ¿Se entendió más o menos ahí lo que son las diferencias? Si tienen otra pregunta, me escriben. Y si no, ya vamos cerrando, que ya vimos todos los temas. Vuelvo a repetir lo que había dicho antes de que arranque la clase. Nosotros creamos un grupo de WhatsApp para manejarnos, para mandar dudas, nosotros para mandarles diversos archivos, información, lo que ustedes necesiten. Cualquier cosa me escriben, cualquiera de los chicos ponga mi número, si no yo ahora ni bien corte, lo anoto. Me mandan un mensaje con nombre y el apellido, así yo los puedo agendar y los agrego obviamente al grupo. Bien, y otro comunicado, este jueves vamos a estar subiendo a la misma hora, a las 17 horas, una píldora que consiste en un video de no más de 15 minutos explicando el siguiente tema. La píldora del jueves va a tratar sobre obligaciones facultativas y obligaciones alternativas. Así ya el lunes que viene, en la próxima clase acá por Facebook, podemos arrancar con todo lo que es obligación de sujeto plural. Bueno, si no hay ninguna otra duda, vamos a ir finalizando, que ya dimos todos los temas. Bueno, entonces eso fue todo.